Bien, este ejercicio es una aplicación de distancia entre dos puntos. En este caso se determina si los puntos cuyas coordenadas se indican son los vértices de un triángulo rectángulo. Lo primero que vamos a hacer es graficar cada punto, y el primer punto siempre recordemos que las coordenadas son x, y, la otra coordenada también es x, y x, y. Siempre va en ese orden. Entonces hallamos el primer punto. El primer punto dice 2 en x, ubicado aquí, y menos 1 en y. Trazamos dos rectas paralelas, en este caso las voy a hacer imaginarias, y donde chocan ese es el punto 2, menos 1. Para el siguiente punto de la misma forma, ahora dice menos 3,1. Entonces vamos a agarrar el menos 3 que está en x, se va hasta aquí, y va en 1 en y. Luego trazamos dos rectas paralelas, exactamente el punto donde chocan va a ser aquí, y este es el punto menos 3,1. Y el tercer punto que dice 6,9, en x se va a 6, y en y se va a ir hasta 9. Entonces vamos a subir hasta arriba, igual imaginariamente, y el punto va a estar aquí. Este es el punto 6,9. Si se dan cuenta, estos tres puntos lo que hacen es formar un triángulo que va a ir de este punto hasta el de arriba, y el de arriba va a bajar hasta aquí, y luego se van a unir estos dos puntos. Entonces fíjense que ahí se forma un triángulo, un punto, dos puntos, tres puntos que forman un triángulo. Entonces lo que tenemos que hacer para determinar si este es un triángulo rectángulo, lo que vamos a hacer es hacer cumplir el teorema de Pitágoras. Para eso necesito los tres lados. ¿Cómo vamos a obtener los tres lados? Los tres lados los vamos a obtener en base a las distancias. Entonces para nosotros esta va a ser la distancia 1 entre estos dos puntos, esta va a ser la distancia 2 entre estos dos, y entre estos dos va a ser la distancia 3. Entonces vamos a hallar las tres distancias. Para la primera distancia sabemos que la fórmula de la distancia es igual a, la voy a hacer aquí, es igual a la raíz cuadrada de la coordenada en x, las coordenadas en x al cuadrado, más las coordenadas en y, todo esto también al cuadrado. Entonces en esta fórmula es en la que vamos a reemplazar. Entonces, para la distancia 1 necesitamos la coordenada 1 y la coordenada 2. Sabemos que en la distancia no importa el orden. Entonces aquí le voy a dar la distancia, las coordenadas del punto 1, y este para nosotros va a ser el punto 2. Entonces reemplazamos las coordenadas en la fórmula. Entonces para la distancia 1, fíjense que va a ser esta. Vamos a tener x2 menos x1. x2 es 6 menos x1 que va a ser 3. Entonces como está con otro menos, vamos a ponerle paréntesis, y luego le vamos a poner corchete, todo esto al cuadrado, más las coordenadas en y2 que sería 9, menos la coordenada del punto 1 que va a ser 1, va a ser y1, todo esto al cuadrado también, y esto es lo que vamos a obtener. Ahora resolviendo, la distancia 1 va a ser igual a 6, aquí menos por menos se va a volver más 3, 6 más 3 va a ser 9 al cuadrado, entonces en la raíz vamos a tener 9 al cuadrado, más, aquí se van a restar, 9 menos 1 va a ser 8, entonces va a ser 8 al cuadrado. Cerramos la raíz, hacemos operaciones, la distancia 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado es 81, más 8 al cuadrado es 64. Sumamos estas dos, la distancia 1 entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 81 más 64 se hace 145. Obviamente la distancia que está aquí, la distancia 1 está en una raíz, la podemos convertir en decimales, podemos sacar en la calculadora, pero por ahora voy a mantenerlo aquí, porque esto es lo que voy a necesitar, que para el teorema de Pitágoras voy a necesitar el número exacto, entonces voy a mantenerlo con la raíz. Luego vamos a obtener la distancia 2. Para la distancia 2 necesitamos también estos dos puntos, aquí ya tiene sus coordenadas, y para no confundir con esta, aquí le vamos a poner x3 y y3. Entonces vamos a hacerlo con estas dos coordenadas. Y vamos a partir de la mayor. Entonces vamos a hacer el mismo orden, las coordenadas, solo que va a ser x3 menos x2. Entonces vamos a tener que la distancia 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x3, que sería 2, las coordenadas en x, va a ser 2, menos la x2, que sería 6, todo esto al cuadrado, más las coordenadas en y, vamos a empezar del mayor, menos 1, menos la coordenada de su 2, que es 9, también todo esto al cuadrado. Y cerramos. Hacemos operaciones, la distancia 2 entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de, aquí se van a restar, son signos distintos, va a ser menos 4 al cuadrado, más menos 1 menos 9 se va a volver menos 10, también todo esto al cuadrado. Haciendo operaciones, entonces la distancia 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de, el menos está dentro del cuadrado, entonces va a ser menos por menos más, y 4 al cuadrado es 16, más se vuelve positivo, y aquí también menos por menos más, y 10 al cuadrado es 100. Entonces cerramos. Finalmente la distancia 2 va a ser igual a raíz cuadrada de 16 más 100 sale 116.
Como en el anterior caso, puedo sacar aquí con decimales metiéndole la calculadora, pero voy a mantener el número exacto por ahora. Y finalmente hallamos la distancia 3. Para la distancia 3, fíjense que vamos a tener lo siguiente. Va a ser de este punto a este punto, ya tengo sus coordenadas x3, y sub 3, x1, y1. Solamente vamos a tomar este como el punto final y este el inicial. Entonces vamos a reemplazar. Va a ser el mayor menos el menor en coordenadas. Raíz cuadrada de x sub 3, que sería 2 menos 3. Y todo esto también al cuadrado en corchete porque ya hay paréntesis, más la coordenada en y que va a ser menos 1 y menos la coordenada en y del punto 1 que va a ser menos 1 y todo esto al cuadrado. Cerramos la raíz y la distancia 3 haciendo operaciones va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, aquí va a ser menos por menos más, va a ser más 3 más 2, se suman, va a ser 5 al cuadrado, más, aquí menos con menos se van a sumar, va a ser menos 2 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces la distancia 3 va a ser igual a, haciendo operaciones, nos va a dar la raíz, 5 al cuadrado va a ser 25, más, el menos está dentro, va a ser, y como está al cuadrado, menos por menos más, va a ser 4. Entonces la distancia 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 más 4 se va a hacer 29. Igual podemos sacar en decimales, pero vamos a mantener el número exacto. ¿Está bien? Listo. Finalmente, para comprobar que esto es un triángulo rectángulo, fíjense, ya tengo los tres lados, deberíamos utilizar el teorema de Pitágoras, pero para el teorema de Pitágoras debemos saber cuál es la hipotenusa, y para eso una de las características es que debemos tomar un ángulo de 90 grados, pero aquí no tenemos ningún ángulo, y entonces no vamos a poder utilizar eso, pero también nos dice que es el más largo, entonces vamos a ver en cuál de los tres es el más grande, 145, esa va a ser la hipotenusa, y el teorema de Pitágoras dice esto, la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces reemplazamos sabiendo que la hipotenusa es el más grande, en este caso va a ser la distancia 1. Entonces reemplazo, va a ser raíz de 145, el número exacto, todo esto al cuadrado. Y esto es igual al primer cateto, cualquiera de los dos, en este caso voy a tomar la distancia 2, va a ser raíz de 116, todo esto elevado al cuadrado, más raíz de 29, también todo esto elevado al cuadrado. Y fíjense que nos da una ventaja haberlo mantenido en raíz, porque esto con el cuadrado se va a ir, raíz con el cuadrado y la raíz con el cuadrado, y lo que queda es 145, esto es igual a 116 solamente, más aquí 29. Y fíjense lo que va a ocurrir, 145 es igual a 16, 116 más 29 es también 145. Fíjense que nos ha salido una igualdad, lo que significa que cumple con el teorema de Pitágoras, siendo esa la hipotenusa. Entonces, esto significa que esto es un triángulo rectángulo y además podemos suponer que aquí es un ángulo de 90 grados.